López. Hugo Páez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a tu auditorio. ¿Cómo estás? Bueno, pues viendo que se viene otro encontronazo interno en el Partido Acción Nacional, ya no solamente es el pleito entre los maderistas y los calderonistas, ahora parece ser que los calderonistas pues le hicieron un feo, le dieron una patada al señor Cordero y todo por doblarse frente a Margarita Zavala. Bueno, Carlos, vimos el fin de semana que la ex primera dama pues externó por ahí, ventiló sus ganas, ¿no?, de contender por la presidencia del partido. Lo hizo muy discretamente, pero bueno, para los expertos en la materia, sobre todo en la vida interna del PAN, esto es suficiente, esto es un banderazo de salida. Pues dijo que sería un honor, ¿no? Sí, por supuesto, y no lo daba, ya lo veremos, dice, ¿no? Cuando anteriormente pues había sido enfática en decir que no iba a contender por la presidencia del partido. Bueno, pero pues aquí vemos que si pasa eso, Carlos, pues va a meter a debate también la actuación de Felipe Calderón, de su esposo, la actuación como panista, la actuación en Acción Nacional, que bueno, pues vimos que al final de cuentas, después de 12 años de panismo en la presidencia de la República, pues la pareja pues, tuvo que entregar los pinos a su enemigo histórico, al PRI, ¿no? Esto realmente, esta actitud de Margarita, pues desde ese punto de vista se ve valiente, porque pues en una contienda interna van a salir todos los trapitos, ¿no? Todos los trapitos al sol, pero bueno, vimos que esta semana se mostró como una competencia de músculo político entre panistas. Primero Gustavo Madero, primero Ernesto Cordero, presentando la reforma política, Carlos, flanqueado por Miguel Barbosa, el coordinador parlamentario del PRD en el Senado, y al día siguiente, bueno, Gustavo Madero, ¿no? Gustavo Madero con sus coordinadores parlamentarios, Villarreal, y estamos hablando también de Preciado, Jorge Luis Preciado, la secretaria general del partido, presentando la reforma energética, que por cierto fue muy bien recibida por la Cámara de Diputados. Las declaraciones de ayer de Manlio Fabio Beltrán pues realmente le dan un aval, cuando menos para un arranque de un debate en la Cámara de Diputados que en primera instancia recibió el rechazo del PRD, pero el 31 de julio que se va a presentar lo que presentó Madero fue un borrador, se va a presentar a detalle el 31 de julio, y bueno, a partir de ahí seguramente también van a empezar las protestas y las marchas contra la reforma energética. Pero bueno, los panistas, Carlos, probaron que están muy divididos. Ni la victoria de Baja California con Francisco Quico Vega fue capaz de medio cerrar la profunda herida por la derrota presidencial en el 2012, y todo indica que el grupo de los 23 senadores calderonistas, pues que insisten en cortarle la cabeza al líder del PAN antes de tiempo, pues se están agrupando ahora tal vez con Margarita Zavala Gómez del Campo para contender por la presidencia del partido, por el control del partido. Las declaraciones de la ex primera dama perfilan un mano a mano, Carlos, con Josefina Vázquez Mota, y esto ya provocó vuelo al interior del partido, un partido que está por celebrar el segundo capítulo de la 17 Asamblea Nacional Extraordinaria. Esto se va a celebrar el 10 de agosto, que es una continuación, hay que recordar, de la asamblea que inició el 17 de marzo de este año y quedó inconclusa, una asamblea que se reventó por falta de quórum, pero se reventó a propósito por falta de quórum para que quedaran pendientes algunos asuntos, como el método de selección para la nueva dirigencia del PAN. El método actual es con consejeros, y el método propuesto por el senador Javier Corral, que recibió el aval de la militancia, de los presentes ahí en la asamblea, en la 17 asamblea del PAN, es que la selección del presidente, de la dirigencia, vaya a toda la base, a votación de toda la base. Pero también, como decíamos, el primer damnificado en la declaración de Margarita Zavala, pues es Ernesto Cordero Arroyo. El estilo de la primera dama, con los que la conocen muy bien, saben que no da para medias tintas. Sus cercanos aseguran que al ventilar sus intenciones, donde respondió un ya veremos a la pregunta de si disputaría la presidencia del PAN, pues esto realmente es como hacer a un lado a Ernesto Cordero, que en sus enfrentamientos con Madero quedó prácticamente desgastado,
lo vimos que en la propuesta de la reforma política, el primero que le dio la estocada fue Emilio Gamboa al rechazar los puntos, el contenido de la reforma política, y pues para colmo de sus males, a la presentación de la reforma energética de Gustavo Madero, pues Manlio Fabio Beltrones, el otro coordinador del PRI, le da el aval, la recibe y le dice, saluda la reforma y va a debate en el Congreso. Pero pues quien también podría sufrir, Carlos, las consecuencias del destape de Margarita Zavala es Josefina Vázquez Mota. Josefina estiró el calendario esperando que pasara la asamblea del próximo 10 de agosto, en la que se definirá si la elección, como decíamos, es por consejeros o se abrirá toda la base. Lo estiró tanto que, bueno, nunca esperó el madruguete de la ex primera dama y ahí está. Seguramente a Josefina no le gustó, no le va a gustar nada. Si se anima Margarita Zavala, verse las dos enfrentadas sería un mano a mano sensacional, ¿no? Pero según los expertos en la vida interna del PAN, Carlos, Margarita llevaría ventaja si no se cambia el método de selección, esto es, si se conserva con los consejeros, y Josefina ganaría algo de terreno si se permite el sufragio a toda la militancia, y además si logra agrupar a los que no son calderonistas. Pues Josefina estuvo con Gustavo Madero en Baja California, al lado de Francisco Kiko Vega el día de la victoria, y pues como un mensaje también de acercamiento con los no calderonistas, y que es posible lograr acuerdos para enfrentar al grupo de Felipe Calderón. Margarita, Carlos, debe calcular, como decíamos en un principio, que al revelar su intención de ser la nueva presidenta del PAN, pues mete a debate el desempeño de su esposo Felipe Calderón Hinojosa. Pues nada fácil será ver el juicio de Calderón, ya que sus detractores pues no olvidan que la pareja presidencial de nuevo entregó el poder a el PRI. Los movimientos en el PAN, Carlos, afectan la política nacional. Por ejemplo, pues no será lo mismo el pacto con Gustavo Madero, que si llega a la presidencia del partido, pues Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota o el propio Ernesto Cordero como presidente del partido. Pero eso ya lo veremos, Carlos. Pues hay muchas lecturas, vastas, varias, porque si llega Margarita, pues llega la mano de Felipe Calderón. Indudablemente. Y la otra lectura también es que sería la segunda gran derrota nacional de Josefina Vázquez Mota, primero como candidata a la presidencia de la República y ahora como presidenta de su propio partido. Sería pues casi el entierro político de esta dama. Carlos, ¿se podría decir que los titubeos de Josefina Vázquez Mota realmente van encaminados por ahí? Es un cierto temor a recibir una segunda derrota que pues le enterraría un poco políticamente hablando. Desde el principio, pues hay que recordar que ella al principio de este nuevo sexenio pues calculó que tenía aproximadamente 12 millones de seguidores, pero esos seguidores, la gran base que mueve a esos seguidores, la gran base de la militancia panista, pues también está un poco decepcionada por la indecisión de la ex candidata presidencial, y yo creo que al final de cuentas es el gran temor a ser derrotada en una elección interna, y con Margarita Zavala no la tiene nada fácil. Con Ernesto Cordero tenía mucho más ventaja, pero ya con Margarita Zavala, cuidado. Ahora hay que saber qué conveniencia tendría para el gobierno federal o qué inconveniencia tendría para Enrique Peña Nieto el que llegue Margarita Zavala, ¿eh? Por supuesto, estás hablando de tener ahí pues los ojos de la expresidencia de la República. Pues el que prometió a la nación que no llegaría ni el PRI ni Enrique Peña Nieto, hablo de Felipe Calderón. Sí, exactamente, y además con una información mucho más privilegiada que la podría tener cualquiera, ¿no? Estamos hablando de ya sea Margarita, el propio Cordero, ¿no? Yo creo que ahí sí, hablar de Josefina o el propio Ernesto Cordero. Margarita tendría información pues mucho más a detalle, ¿no? Y bueno, de esto sabemos que por ahí se cuecen otras cosas, ¿no? Pues sí, tendría un consejero tan personal que duerme con él, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Hugo Páez, muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias a tu auditorio. Próximo lunes nos encontramos en tu operativo. Gracias, buenos días. 8:10.